Vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar exponiendo sobre la fe de los antiguos. Ustedes saben que el Señor nos ha encargado tratar ese tema con ustedes y hemos ido cumpliendo con ese sentir del Espíritu. Dios nos ha ido hablando y edificando con ese tema, la fe de los antiguos. Estamos haciéndole una radiografía espiritual a la fe de los antiguos. No es tanto hablar de los antiguos, sino estamos hablando de la fe de ellos, cómo se proyectó la fe de ellos. Y en Hebreos 11 está la porción que tenemos como base, específicamente el verso número 4. Estamos exponiendo sobre la fe de Abel. Vamos a ir tratando la fe de algunos, no de todos los héroes de la fe, sino de aquellos que el Espíritu Santo destaca más en este capítulo. Y aquí comienza con el primero, que fue Abel. Y Dios nos ha ido hablando sobre la naturaleza de la fe de Abel, cómo se manifestó la fe de Abel. Y vemos en Abel un ejemplo poderoso de lo que es la adoración a Dios. Vamos a leer el verso 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. La versión mía dice también un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. La fe de Abel. Dice acá la palabra que la fe de Abel ofrecía excelencia, daba lo mejor. Era una fe que se manifestaba en su adoración a Dios, ofreciendo lo mejor. Y esa palabra mejor la estudiamos. Ustedes recuerdan que es una palabra que significa de superior calidad, de mayor peso. Y es la misma palabra en el idioma original que se traduce en la ofrenda de la viuda, cuando Jesús mira a los que ofrendaban, tiraban sus ofrendas en el alfolí, en el templo, y los ricos daban de lo que les sobraba, pero la viudita dio todo su sustento. Y dice Jesús que ella dio más que todos los ricos. Y la palabra más es la misma palabra en el original que se traduce excelente, lo que significa que al Jesús examinar la ofrendita de la viuda, dijo que aquellos dieron en cantidad, una cantidad mayor, porque dieron de lo que les sobraba. Esta viuda dio con el corazón. Su ofrenda es superior calidad. Fue la idea de Jesús. Es una ofrenda verdadera. Y hemos estado mirando las características, el contenido de una ofrenda excelente. Hemos estado estudiando sobre la proyección de una fe que da excelencia, que ofrece lo mejor. Y vimos que esa fe es una fe que distinguía y destacaba a su Dios en todo, en toda su expresión. Repita conmigo, diga: la fe de Abel no destacaba a Abel, sino al Dios que Abel adoraba. Abel se acercaba pensando en Dios. Caín se acercaba pensando en él mismo. Ustedes ven que acá dice que Dios aceptó sus ofrendas, lo que indica que no fue una sola ofrenda que presentó Abel. Él era un adorador que solía ir a la presencia con lo mejor. No así Caín. Aquí
Nosotros entonces entramos a la estructura de una ofrenda excelente según la revelación bíblica y vimos que la fe excelente, la fe que da una ofrenda excelente es una fe personal, es una fe integral y es una fe extensiva. Ya expusimos el aspecto personal de la fe. Dice que ellos se acercaban. No era un delivery, era una ofrenda personal, una relación personal. La palabra que se dice que ellos se acercaban y la palabra ofreció es una palabra que traducida literalmente significa una entrega personal. No enviaban sus ofrendas, la llevaban personalmente. Y la idea en el hebreo es que ellos dejaban sus cosas personales, sus quehaceres comunes, cotidianos, a un lado. Abel dejó su rebaño allí, a lo mejor lo metió en el aprisco y lo dejó tranquilo allí y se fue a dedicarle ese momento y lo que le iba a dar a Dios. Entonces la idea es que se acercaban personalmente, y cuando vimos las profundidades de la revelación sobre una relación personal, el Espíritu nos abrió un panorama bien interesante donde nos mostraba que Dios, en su objetivo al crear al hombre y hacerlo una persona, como Dios es una persona, el objetivo de Dios era tener una relación cercana, una relación personal, una comunión cercana. No hay otro motivo por el cual Dios crea al ser humano, aparte de toda la creación, los animales. La intención de Dios al crear no era tener una comunión, comulgar con los animales del campo, ni comulgar con los árboles, ni tampoco con lo que no tenía vida. Dios se propuso crear al hombre para comulgar con él. Y por eso lo hizo una persona como él, a su imagen y semejanza. Porque tiene que ser compatible con Dios para poder comulgar con Dios. Y la idea profunda de Dios era que por medio de esa comunión, de ese acercamiento, ofreciendo, acercándose, en el huerto que estaba en el Edén, un mundo, un huerto, un Edén, un huerto, para una mayor cercanía. ¿Por qué? Porque Dios revela que cuando Él quiere revelar su gloria en alguien o a través de alguien, lo acerca primero. No puede haber manifestación de la personalidad de Dios en la tierra si alguien no es acercado a Dios para tener comunión con Dios. Una comunión cercana produce manifestación de gloria. No hay manifestación de gloria en una relación distante. Jamás se vio en la Biblia. Moisés, lo vimos, dijo: muéstrame tu gloria. ¿Tú quieres mi gloria? Pues ven, sube al monte, métete en esa endijita y yo te voy a tapar con mi mano y te voy a mostrar mi gloria. Y dice que después de esa experiencia tan cercana, Moisés desciende y su rostro se centelleaba. Y así vemos en toda la historia de la Biblia que cuando Dios quiso revelarse en la tierra, a alguien tuvo que acercar a intimidad con Él. Y ese es el objetivo de la comunión con Dios, es proyectarse Él en y a través de nosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Que el Hijo que estaba en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo que estaba en el seno, no hay un lugar más cercano que el seno del Padre. ¿Quién fue el que manifestó mayor gloria en la tierra del Padre? El Hijo. ¿Y cómo el Hijo pudo manifestar mayor gloria? Porque era el más cercano. Era exactamente como Él, dice Hebreos capítulo 1. La imagen misma de su sustancia, el reflejo de su gloria. Por eso vemos que cuando Satanás quiere impedir la gloria, aleja al hombre de la comunión.
te va a ocupar, te va a distraer, te va a llenar de muchos compromisos que no son de Dios. ¿Para qué? Para que tú no puedas acercarte a Dios. Porque Él sabe que en una relación distante Dios no se puede revelar. Vemos cómo atacó a Daniel en Babilonia por la comunión que tenía Daniel. Vio que el Darío, el rey persa, después que sometió el imperio babilonio, pero ahí estaba la cultura todavía, cuando se propuso poner a Daniel por encima de todo el reino, el diablo y el infierno temblaron. Dijeron, este muchacho con esa comunión que tiene con su Dios, si lo ponen en la cabeza del reino, ya mi reino no puede en este lugar operar. ¿Y qué intentó? Alejar a Daniel de su comunión con Dios, para evitar la manifestación de la gloria de Dios a través de Daniel en ese lugar. Ustedes saben, estudiamos el último domingo sobre eso. Cuando las cosas te alejan, cuando el enemigo te aleja, es porque quiere impedir que Dios se manifieste en tu vida. Muy bien. Entonces, una relación personal para Dios manifestar su gloria, su persona. También es integral. Vamos a entrar hoy a la parte de lo que es la fe integral. La fe de Abel fue integral. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4 para que podamos entender este pensamiento sobre la parte integral de la fe de Abel. Una fe que entrega excelencia es personal, una fe que entrega excelencia es integral. Dice en el verso número 4 de Génesis 4, dice: Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿A quién miró el Señor? A Abel y a la ofrenda suya. No miró la ofrenda, miró a Abel y su ofrenda. Integridad. Una fe integral. Entregaba excelencia. ¿Por qué? Porque la actitud de Abel, el corazón de Abel, el espíritu que había en Abel como adorador no era diferente a la ofrenda que entregaba. Había una química, un parecido entre Abel y su ofrenda. Porque por el concepto de Dios que tenía Abel, el esquema mental con el que se acercaba Abel a Dios. Entonces, cuando Dios mira a Abel y ve su ofrenda, Dios ve que se parecen, ve que hay una integridad. Que no era un adorador que traía cualquier cosa para cumplir. Diga conmigo, no se acercaba para cumplir, se acercaba para comulgar. Caín no, todo lo contrario. Caín se acercaba para cumplir, trajo una ofrenda, pero no para comulgar. Y ahí estuvo la diferencia. No era dos adoradores, dos tipos de ofrenda, dos actitudes diferentes. Había integridad en la ofrenda, en la expresión de la fe de Abel, pero no había integridad en la expresión de la fe de Caín. Es importante notar esto en lo que es la integridad que debe haber en un acercamiento a Dios y en lo que le ofrecemos a Dios. Esa palabra integral está revelada en esta expresión de que Dios los vio a los dos. Vio a Abel y a su ofrenda. Entonces Dios dio testimonio, dice Hebreos 11:4, de que había excelencia y de que esa ofrenda le agradó. Dicen los intérpretes que posiblemente, como pasó con Salomón cuando Dios aceptó la dedicación del templo, que fuego descendió del cielo, y dice que el fuego consumió la ofrenda en la dedicación del templo de Salomón. Lo mismo sucedía aquí en la antigüedad, que Dios daba testimonio de que una ofrenda le agradaba, haciendo descender el fuego y consumiendo la ofrenda.
Entonces el fuego descendió y consumió la ofrenda de Abel, pero la de Caín se quedó ahí. Y eso ensañó a Caín. Oiga, la respuesta de Dios a lo que se le estaba entregando sacó lo que había en Caín. Reveló el corazón de Caín. Porque el problema de Caín no estaba en lo que entregó, estaba en lo que había en el estado de su corazón. Tu problema y mi problema cuando nos acercamos a Dios no está en lo que le entregamos, sino en la condición del corazón con el que se lo entregamos. Tiene que haber integridad. Una clara diferencia cuando le pregunta, no, cuando Dios confronta a Caín, no le pregunta, Caín, ¿y por qué tú me trajiste esos platanitos mareados así viejitos y esa yuquita media jojota? Eso no fue lo que le dijo el Señor. Jojota ya, hermano, en mi país es una yuca dañada, ¿tú me entiendes? Añeja, dura. Y esos rábanos mareados y esa... No, ¿sabe qué le dijo? ¿Por qué ha decaído tu semblante? No le habló de la fruta y la cosa que le entregó. ¿Por qué tu actitud está así? Le confrontó fue su actitud. Ese era el tema. ¿Por qué te ensañas? Él quería una respuesta de Caín. Bueno, porque me siento mal. Había un corazón malo en Caín, hermano. Por eso primera de Juan dice que él era del maligno. Porque Juan, como judío, había leído tradiciones de lo que se decía de quién era Caín y quién era Abel. En la Biblia tenemos la historia resumida que el Espíritu quiere que usted y yo leamos para hoy. Pero en la cultura judía hay tradiciones orales que hablan de lo que era la vida y la lucha entre Caín y Abel por su fe. Había un conflicto entre los dos por causa de su fe. O sea, Abel no fue un mártir de Caín simplemente por un arrebato momentáneo. Eso venía ya gestándose, dice la tradición judía, en el comportamiento, porque Abel era un adorador genuino. Abel era un adorador lleno de Dios. Un hombre que adoraba a Dios dentro de los esquemas de la revelación que había obtenido de Dios. Pero a Caín no le interesaba agradar a Dios. No le interesaba quién era Dios. Caín era un existencialista. Caín era un hombre que lo que le interesaba era él, su ego, su primogenitura, que él era el primero y sus cosas personales. No le interesaba que Dios se agradara. A Caín no le apelaba el agrado de Dios, pero a Abel sí. Eso corría en sus venas, eso corría dentro de lo que era él como adorador. Que fuera Dios el agradado en lo que él le daba y en lo que él hacía. Y como pasó con los hermanos de José, que se levantó una rabia, un odio, que terminó vendiendo a José como esclavo. Así en Caín había un odio hacia su hermano. Eso dice la tradición. Y en el altar aquí desembocó en el crimen. Por la actitud. ¿Por qué? Oiga esto, porque la ofrenda de Caín no olía bien ante Dios. Porque cuando Dios miró la ofrenda y miró el corazón de Caín, el corazón de Caín despedía un olor diferente a su ofrenda y el olor de la ofrenda era diferente al corazón de Caín. Pero cuando Dios percibió el aroma de la ofrenda de Abel y olió su corazón, era el mismo olor de ambas cosas, el mismo aroma. Diga conmigo, mi ofrenda no puede oler bien si yo huelo mal. Vamos entrando por aquí a lo que vamos hoy. Tú no puedes pensar que a Dios le va a agradar lo que tú le das si tu corazón no está limpio. Si hay un mal corazón, tus actitudes contradicen tus acciones. Ambas tienen que despedir el mismo aroma para que sea aceptable. Repítalo, diga, ambas tienen que despedir el mismo aroma para que sean aceptables. Integridad. Por eso Dios dio testimonio de que aceptaba sus ofrendas. La palabra miró con agrado
Es una palabra que significa clavar la vista o inspeccionar. Note bien eso. El término escogido por el Espíritu en el original indica que cuando Dios va a recibir la ofrenda de Abel, clavó su vista, inspeccionó la ofrenda. Y cuando inspeccionó la ofrenda, se agradó, la aceptó. Porque toda ofrenda es inspeccionada por el Dios a quien tú le ofrendas. Por ejemplo, ustedes saben en Mateo 5, 23, que dice: si vienes al altar y traes tu ofrenda y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado tanto en lo que tú le das, sino en la condición de tu corazón, en lo que le das. O sea, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate. Vas al altar, llevas tu ofrenda, pero en tu corazón hay algo que no cuadra con la ofrenda, no cuadra con el Dios al que tú vas a adorar. El Señor la inspecciona, la huele, le clava los ojos, como pasó con Abel, y dice: espérate, la ofrenda es bonita, pero el corazón huele mal. Canta bonito, pero sus actitudes no están bonitas. Ora bonito, pero sus actitudes, uy. Habla bonito, pero ese genio. Y todo, ahí el Señor inspeccionando ambas cosas. No deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate, y ven entonces y entrégame, porque es integral. Ambas tienen que despedir el mismo olor. La palabra es sha'á en el hebreo. Miró con agrado, clavar la mirada, inspeccionar con cuidado. Por ejemplo, vemos casos en la Biblia donde hubieron ofrendas que fueron rechazadas. Y vemos las tragedias que se dieron cuando las ofrendas no fueron aceptadas. Y yo pensando, caminé y pensé, medité en esos casos donde ofrendas fueron rechazadas. En el caso de Caín se dio una tragedia, se suscitó un crimen, un martirio por una ofrenda rechazada. Vemos también en el caso de Ananías y Zafira otra tragedia por una ofrenda rechazada, no aceptable. Vemos el caso de Nadab y Abiú, los sacerdotes hijos de Aarón, que entraron borrachos y ofrecieron fuego extraño que Dios no les había mandado. Otra tragedia. Hay algo en el altar que es delicado, hermano. Es delicado el altar. La adoración a Dios, lo que se le entrega a Dios, es delicado. Entonces, por esa razón, a quien Dios le pide que lo adore, Dios primero se le revela. A quien Dios le pide una ofrenda, Dios primero se la diseña. Porque un acercamiento a Dios para adorarlo, para agradarlo, no es como acercarse a cualquier otro ser. Porque cuando Dios se revela y usted ve las conductas de Dios, y usted ve cómo Dios se revela, quién es su Dios, en los términos que Dios se ha revelado, lo que Dios le ha revelado de Él es lo que debe definir cómo usted se acerca. Lo que va a definir cómo usted se acerca no es su propio concepto de Dios, ni lo que le enseña una religión, ni lo que le enseñó una denominación, ni lo que le dicta su propio corazón. Usted tiene que acercarse dentro de las estructuras reveladas de quién es Dios, de lo que Dios le ha revelado a usted. Porque es Dios quien define cómo usted se va a acercar y qué le va a entregar, no usted.
Abel adoró bien porque Abel ajustó su ofrenda a los estándares del cielo. Porque la ofrenda tiene estándares. Hay un código de estándar para la ofrenda a Dios. Hay un diseño divino. Abel adoró en el diseño, de acuerdo al diseño revelado de Dios, de quién era Dios. Caín se salió del diseño. Porque si hay una inspección es porque hay estándares. Si Dios miró y no aceptó, fue porque cuando Dios puso su estándar y vio lo que se le estaba entregando, dijo: esto no cuadra ni con quien yo soy ni con lo que yo he revelado de mí. Cuando vio la de Abel y vio lo que entregó Abel y miró a Abel, dijo: esto cuadra con mis estándares. Se parece a mí y es como yo me he revelado. Fuego. Y consumió. Lamentablemente vemos cómo la ligereza, la liviandad ha contaminado el culto a Dios. Diga: Caín cumplía, pero Abel comulgaba. Una diferencia muy grande. Vamos a correlacionar esto. Vaya a Malaquías capítulo 1. Al hablar de los estándares de una ofrenda, de los estándares de Dios para los que se acercan y le adoran, en Malaquías capítulo 1, verso 6 en adelante, tenemos un cuadro bien claro, revelado. Malaquías capítulo 1. Mire desde el verso 6 en adelante. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre. Menosprecian mi nombre. Les ha dicho el Señor de los ejércitos: ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan indigno. Dice mi versión, su versión puede decir inmundo. Pero dirán, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno o inmundo? Mire aquí la palabra, pensando. Es un problema de un concepto, por lo que ustedes tienen en su cabeza sobre mí. Pensando. Dice la palabra que la mesa del Señor es despreciable. Porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo, enfermo. Preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se te mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora pues, imploren el favor de Dios para que tenga compasión de ustedes. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto ha procedido de la mano de ustedes. ¿Les aceptará o les será agradable? ¿Quién de ustedes cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Yo no tengo agrado. Note la palabra. Yo no tengo agrado en ustedes, ni aceptaré la ofrenda. Oiga, no tengo agrado ni en ustedes, ni tampoco aceptaré sus ofrendas. ¿Por qué no aceptaría su ofrenda? Porque no tenía agrado en ellos. Porque las ofrendas paupérrimas, dañadas que le entregaban al Señor, hablaba de cómo estaban ellos, lo que tenían en su mente, cómo estaban sus corazones.
Diga, mi ofrenda, hablan de Dios y hablan de mí. Lo que yo le doy a Dios, habla de Él y habla de mí. En este capítulo el Señor dice, ¿qué están diciendo sus ofrendas sobre mí? Que ustedes tienen un concepto de mi persona por el piso, de quién soy y de qué soy digno. Y segundo, y sus ofrendas también hablan de la condición en la que están ustedes. Continúa la palabra. Yo no tengo agrado en ustedes ni aceptaré la ofrenda, ha dicho el Señor de los ejércitos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre en medio de las naciones. Y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan pensando que la mesa del Señor es indigna y que su alimento es despreciable. Además han dicho, oh, qué fastidio, y me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, al traer que lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda, ¿lo aceptaré yo de la mano de ustedes? Ha dicho el Señor. Maldito sea el tramposo que teniendo macho robusto en su rebaño y habiéndolo prometido sacrifica al Señor ¿qué? Lo dañado. Porque yo soy el gran rey y mi nombre es temible entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. El concepto que has recibido del Espíritu Santo de Dios va a definir cómo lo adoras y qué le das. Por ejemplo, en el caso de mirar, inspeccionar, aquí vemos algunos aspectos desde el 6 al 9. Usted ve que allí hubo una inspección. Hubo una inspección de lo que le trajeron al Señor. En el verso 10, primera parte, dice que hubo una aprobación. Una desaprobación. En el verso 10. Segunda parte del verso 10 al verso 11. Luego hubo un rechazo. Yo lo aceptaré, no lo voy a aceptar. Cuando la ofrenda es de acuerdo a los estándares de Dios, es de acuerdo a lo que Dios ha revelado de sí mismo, la ofrenda se parece a Él, es como Él. Entonces hay una inspección, hay una aprobación y hay una aceptación. Diga conmigo, una inspección, una aprobación y una aceptación. Se lo voy a traducir al Nuevo Testamento. Miren, cuando usted ve el libro de los Hechos, lo que pasaba en la iglesia, el respaldo de Dios al ministerio apostólico, la manera como se manifestaba el Espíritu Santo, las obras y la calidad espiritual de la iglesia revelaban que Dios estaba agradado con lo que se le estaba dando. Era la respuesta del cielo, lo que pasó en Jerusalén, lo que pasó en Judea, lo que pasó en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era una respuesta a que Dios estaba recibiendo el culto que Él había diseñado. Porque era el diseño del Espíritu. Era el Espíritu Santo en ellos. No había show en la iglesia. No habían conciertos profundos. No habían cultos estructurados y diseñados para que la gente se sintiera bien. Culto pro templo, culto pro esto, culto lo otro. Allí no habían motivaciones humanas, carnales, mezcladas con lo de Dios. Allí se alababa a Dios. Allí Dios era el centro. Allí Cristo, era Cristo. Todo olía a Cristo. Y cuando el Señor venía, inspeccionaba, aprobaba y respondía.
porque era de acuerdo al diseño. Entonces, la desaprobación y la no aceptación, el rechazo a la ofrenda era porque había ritual sin corazón. Diga, ritual sin corazón. Ritual sin corazón. En Mateo capítulo 15 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor escuchaba lo que le cantaban, escuchaba lo que oraban, escuchaba, y cuando miraba el corazón decía, no hay congruencia. Muy lindo el culto, los rituales, pero su corazón está lejos. Yo recibo las dos cosas juntas como una sola. Integral. Entonces la ofrenda que ofrece excelencia es una ofrenda integral. Entonces adorar no es un ritual, hermano. Adorar es comulgar, es relación con Dios para agradarle, pensando en el agrado de Dios. Cuando el verdadero adorador se acerca, no se acerca pensando en sí mismo, se acerca pensando en el Dios a quien él va a adorar. Esa es la fe que entrega excelencia. Si yo me acerco a Dios pensando en mi cartera, me acerco a Dios pensando en lo que yo espero recibir de Dios, eso no es adoración, perdóneme. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de una transacción, esto es un asunto de una comunión. Han convertido el culto a Dios, han pervertido lo que son los estándares de la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque la iglesia, el pueblo de Dios, tiene un objetivo en la tierra y es levantarle un altar a Dios, ser un tributo a Dios. El llamado de Dios siempre, cuando iba a liberar a Israel, lo que Dios se propuso fue para que vaya y me haga fiesta, para que vaya y me adoren, para que vaya y me sirvan. Y siempre que el Señor tuvo como objetivo levantar un pueblo a su gloria, es para que ese pueblo fuera un tributo a su gloria. De hecho, en primera de Pedro lo dice claro, cuando dice somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es para que sea levantado un estándar, un estandarte para Dios en la tierra. Si a Dios se le da el culto en la tierra, no hay que gastar tanto dinero en evangelizar, no hay que hacer tanta firifolla para lograr conquistar el mundo para Dios. Dios mismo se encarga de lo suyo cuando se le da la ofrenda que a él le agrada. No hay que hacer tantas cosas. La iglesia primitiva no tenía que hacer tantas cosas. Ellos testificaban, adoraban, daban gracia, estaban adorando a Dios, levantaron un estandarte para Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice, y el Señor añadía cada día los que han de ser salvos, porque le agradaba lo que olía, lo que percibía, cuando inspeccionaba, aprobaba y recibía. Porque Cristo estaba en todo lo que se le entregaba. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Mire, esto es triste. Lo que me reveló el Espíritu metido en esta palabra me hizo llorar. Mi esposa se fue a descansar, yo cerré la puerta, me fui en la palabra y fue un momento de quebranto. Porque el Espíritu me decía, la iglesia se ha dedicado, la iglesia quiere cambiar el barrio, pero el barrio se metió, en lugar del barrio ser transformado, el barrio se metió en la iglesia. Entonces lo que hubo fue una mutación. Ya el barrio no está en las calles, pero el barrio está dentro de la iglesia y está cambiando la iglesia y ha dañado la adoración de Dios en la iglesia. Entonces, como piensan que el barrio cambió por el evangelio, pero no, el barrio se mudó a la iglesia fue y está en la iglesia. La diferencia es que el barrio antes estaba en la calle, pero ahora está dentro de 4 paredes. Es triste eso, hermano. Por el Espíritu lo sentí. Cambiar la ciudad, transformar la ciudad y conquistar la ciudad. Pero ¿qué ha hecho? La ciudad se ha mudado a la iglesia. ¿Por qué? Porque el culto
Se ha pervertido. Las ofrendas que se le dan, se han tomado formas, métodos, artes del mundo y se han metido a la iglesia para darle a Dios una ofrenda con lo del mundo. Han mezclado la cultura satánica mundana con lo que es un culto a Dios. Y usted lo ve claramente en la iglesia. Tristemente decirlo, pero hay cultos donde se invitan artistas y músicos cristianos que no conocen a Dios para tocar en un altar. Gente que no conoce a Dios dándole ofrenda a Dios. Ministros que no conocen a Dios predicando palabra de Dios. La historia repitiéndose. En los primeros siglos la iglesia, una iglesia pujante, espiritual, que le daba un culto a Dios agradable en Cristo, fue pervertida por la filosofía grecorromana. Se metieron los profesionales, sacaron el espíritu y ellos se adueñaron de los púlpitos y comenzaron a enmarcar en estructuras mundanas la iglesia y le dañaron el culto a Dios. Y vemos las consecuencias históricas de eso. Porque se salieron de los estándares de la verdadera adoración, de aquella de la cual Jesucristo le habló a la samaritana cuando dijo: he aquí, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No va a ser dentro de las estructuras teológicas de los samaritanos ni de las estructuras teológicas de los judíos. Va a ser en el diseño originado en la eternidad, en el corazón del Padre que recibe la ofrenda. ¿Por qué? Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa, es simple, interpretarlo dentro del contexto de la misma Biblia. Es adorar a Dios conforme a los estándares que Él ha establecido. Eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Es adorar a Dios conforme al diseño del espíritu de Dios, del corazón de Dios. No conforme a los esquemas de mi mente personal y de mis objetivos personales. La visión que Dios me ha dado es alcanzar a los bachateros. Vamos a adorar a Dios con bachata para alcanzar a los bachateros. Dios me ha dado una visión de alcanzar a los merengueros. Vamos a adorar a Dios con merengue para alcanzar a los merengueros. Dios me ha dado una visión de alcanzar a los drogadictos. Vamos a tatuarnos todo el mundo para alcanzar a los drogadictos con el tatuaje. Y Dios ama a los bachateros. Dios ama a los merengueros. Cristo murió por ellos, por los drogadictos. Dios los ama y murió por ellos. Pero yo no puedo sacrificar el altar de Dios, sacrificar la ofrenda a Dios para adaptarla a las necesidades de un ser humano. El ser humano llegará si es de Dios, porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios lo va a añadir. Amados míos, no hay que cambiar el culto para añadir la gente. Hay que darle a Dios su culto y Él añade la gente. Bendito sea su nombre. Hay que volver a meterse en las profundidades del diseño eterno de Dios, de qué es lo que a Él le agrada y cuáles son las estructuras verdaderas de una ofrenda que Él recibe. Muchas cosas se han pervertido. La iglesia ha sido dañada. Y yo sé que algunos escuchan, oirán este sermón, verán esta predicación, dirán: ese es un legalista, porque a todo lo que quiere traer al diseño de Dios le llaman legalista y religioso ahora. Cuando usted quiere traer la gente al verdadero diseño de Dios, lo llaman a uno legalista y religioso, porque todo lo que no es libertinaje es religión. Ahora, pregunta que se levanta: pastor, ok, dígame, ¿cuál es el estándar de Dios? Ahora vamos a meternos, vamos a nadar en aguas profundas. Porque si usted no conoce el estándar, usted no va a poder adorar en el espíritu. Usted no va a poder ofrendar excelencia.
no le va a poder a dar a Dios lo que le apela a Dios, lo que Dios quiere recibir. Porque no es lo que usted le quiere dar, es lo que Él quiere recibir. ¿Me escucha? Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Algo que usted tal vez nunca lo ha pensado así, pero a mí el Espíritu me lo reveló en ese texto. Yo le pregunto al Señor, Padre, ¿y cuál es el estándar? Porque claro, yo veo tu conducta en el Antiguo Testamento, pero yo veo la conducta en el Nuevo Testamento. Te veo a ti revelado en el Antiguo Testamento. Te veo revelado en Cristo en el Nuevo Testamento. Veo los adoradores del Antiguo Testamento. Veo los adoradores del Nuevo Testamento. Veo cómo el hombre que te adoró, tu reacción frente a ciertas adoraciones, hacia ciertos cultos. Pero yo quiero saber, Señor, que tú me reveles cuál es tu estándar. Porque yo quiero conocer el estándar para la ofrenda verdadera que te agrada. Yo quiero saber de qué se compone, qué es lo que a ti te agrada, de qué está hecho lo que te agrada, qué es lo que te hace llorar conmigo, qué es lo que te hace, Señor, qué es lo que te atrae a mí, me atrae a mí a ti. Yo quiero que tú me reveles eso. Y es tan simple. Cuando me lo reveló yo dije, Dios mío. Y Abel lo descubrió, se lo reveló a Abel y por eso adoró. Todo el que adoró y entregó una ofrenda aceptable fue porque se le reveló el estándar. Porque una ofrenda fuera del estándar de Dios nunca fue aceptada. Ninguna ofrenda. Para que fuese aceptada debía estar dentro de los estándares de Dios revelados. Y Dios tiene un estándar. En Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. Ya lo tiene Mateo 3:13. Vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió: permítemelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida, como si el Padre estaba esperando que saliera del agua, el Padre estaba esperando que terminaran de zambullirlo y levantarlo. Escuchen lo que se van a bautizar el jueves. Enseguida, dice la palabra, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y mira el 17. Y he aquí una voz de los cielos decía. ¿Qué dijo la voz de los cielos? Mire, usted lo lee y usted dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y sigue leyendo lo demás. Y lo lee así mecánicamente. Pero cuando Dios lo dijo, cuando el cielo habló, no fue así, ¿no? El Señor cuando dijo eso lo hizo con un sentimiento de satisfacción. Como cuando usted le regaló a su esposa el perfume que más le gustó. Y cuando lo olió, wow, este es el que a mí me gusta, papi. Diste en el blanco, papi. O sea, no es lo mismo. Este me gusta. La expresión va a manifestar si verdaderamente usted se ha complacido con lo que se le está ofreciendo. Ese acto del hijo de humillarse como un cordero, ir a las aguas bajo el bautismo de Juan y entrar a su ministerio de esa manera, reveló que ese era el estándar, ese era el marcado. Entonces el Padre desde los cielos, este es emocionado. ¿Ustedes saben que Dios se emociona? Dios es una persona, hermanos. El Padre soltó un grito de emoción y dijo: por fin tengo lo que me gusta, por fin huelo el perfume que me agrada. ¡Ay, santo! Este es mi hijo amado en quien tengo que. Ok. Ese verbo complacencia se traduce ahí complacencia, pero en el original es eudokeia. Y la palabra eudokeia significa plena complacencia o toda la complacencia.
No es simplemente que yo en este caso, en este hijo, yo tengo complacencia, sino en él está toda mi complacencia. Toda. Diga, toda complacencia del Padre está en el Hijo. Repítalo otra vez, toda complacencia del Padre está en el Hijo. Ahora dígalo de esta manera: todo lo que pudiera complacer al Padre tiene que ser en el Hijo. Oiga lo que me reveló el Espíritu, que toda ofrenda aceptada desde el Antiguo Testamento hasta que Cristo venga tiene que oler a Cristo. Esa ofrenda de Abel, aunque todavía el Cristo no había aparecido, el olor que percibió el Señor, el Dios al que Abel fue a adorar, fue el de Cristo. Usted verá, hermano, cuando termina el diluvio, Noé presenta una ofrenda limpia, olor a Cristo. Toda ofrenda que complació al Padre olía a Cristo, porque Cristo fue el estándar, el aroma de Cristo, la persona de Cristo, la personalidad de Cristo, la actitud de Cristo, el corazón de Cristo. Denle un aplauso al que reina y vive por los siglos. ¡Oh, gloria! El estándar fue, es y será siempre Cristo en toda ofrenda. Una ofrenda no puede destacar al ofrendante humano. Una ofrenda tiene que destacar a Cristo y al Padre en Cristo para que sea aceptable y agradable. Escuche esto. Toda mi complacencia, me muestra el Espíritu, tiene que ver con lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Vaya, Primera de Pedro capítulo 1. Porque cuando Juan presenta a Cristo, ¿cómo lo presenta? ¿Ustedes recuerdan cómo introdujo Juan a Cristo cuando lo introduce? He aquí quién, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que el pecado pudiera ser quitado, porque las ofrendas, los machos cabríos, los toros, las ovejitas, las palomitas, nunca taparon, cubrieron temporalmente el pecado, pero no lo quitaron. Porque Dios necesitaba un agrado auténtico, una ofrenda que le agradara de verdad, que fuera perfecta. Porque Abel entregó una ofrenda que agradaba, pero Abel no era perfecto. El Señor tenía que ver al diseño eterno, a Cristo, el Cordero. Míralo como lo dice. Dios tenía, mire lo que hizo Dios. Dios tuvo que jugar con su mente, el Padre. Vamos a decirlo así. El Señor tuvo que mirar su diseño eterno al Cordero de Dios que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leerlo para que dárselo con la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 dice: Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Para que una ofrenda fuese aceptable y quitar el pecado del mundo, tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Por eso el estándar del cordero de la Pascua dice sin tacha, perfecto. Y la palabra, usted la busca en el original en hebreo, significa sin un daño, sin un defecto, sin falta alguna. Tenía que ser el cordero. Pero fíjese que ningún ser humano ni ningún animal humano llenaba en realidad ese estándar. El único que llenaba ese estándar era el Hijo predestinado.
Y dice como un cordero por lo que representaba el cordero, para que Israel y la humanidad pudiera entender de qué se trataba. Dios usó la figura del cordero, que fue tenido no solamente por Israel, sino aún entre los paganos, como el animalito más inocente, más puro, más ingenuo, más limpio. Así se veía el cordero. La visión de un cordero, aún en el paganismo, que lo usaban como sacrificio algunos pueblos, pero hubieron pueblos como Egipto que no lo sacrificaban porque lo relacionaban con el dios Osiris. Decían que era la encarnación de su dios. Por eso veían con malos ojos a los pastores, por el concepto que tenían del cordero. Y usted mismo ve un corderito y es tan bonito, se ve tan inocente, tan sano, tan puro, tan humilde, tan sincero. ¿O no? Y esa figura fue la que se le dio a Cristo como la ofrenda. Cuando se buscó en la tierra un animalito que pudiera ilustrar la ofrenda, el diseño, el estándar de quién le iba a agradar y la ofrenda que le iba a agradar, se agarró al corderito para que lo pudieran entender. Y la sangre de ese corderito sería sin mancha y sin contaminación. Por eso pudo quitar. ¿Sabe por qué pudo quitar el pecado y volver a traer la relación de Dios con el hombre? Porque la ofrenda le agradó, le complació. Oiga bien, el único que le pudo dar al Señor una ofrenda integral en actitud y regalo fue Cristo. Ningún humano podía hacerlo porque éramos pecadores. Entonces Dios ahora, ¿qué hace? Él, cuando tú le entregas una ofrenda, Él agarra su diseño original en Cristo y lo pone a un lado y lo compara. Esto se parece a mi hijo, huele a mi hijo. Y si no huele al hijo, si no está el espíritu del hijo, si no está la actitud del hijo, si no está la humildad del hijo, si no está la mansedumbre del hijo, si no está la sinceridad del hijo en esa ofrenda, entonces diga conmigo: gracias al Padre por el Hijo. Por esa razón usted ve que siempre que hubo un agrado, estaba el cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo. Abel, un cordero limpio, gordo, el mejor. Vemos más adelante la Pascua judía, un cordero. La primera ofrenda, el primer el culto del año, el de la Pascua, junto con el cordero se limpiaba toda la levadura, limpieza, pureza, se sacaba de la casa. Y esa era la primera ofrenda agradable al Padre que definía toda la relación del resto del año de Dios con su pueblo. No en casualidad Jesús se le llama el Cordero de Dios cuando Juan lo presenta, y Jesús muere en el mismo día de la Pascua. Su muerte coincidió con la Pascua, porque era el diseño, era el estándar. Cristo es el estándar. El estándar no lo inventa un hombre. El estándar de la ofrenda no lo inventa una denominación. El estándar no lo inventa una teología, una postura teológica. El estándar no se aprende por teología y por cursitos de doctrina. El estándar lo diseña el Espíritu en tu espíritu. Por eso, para ser un verdadero adorador hay que nacer del Espíritu del Hijo. Entonces, ¿en qué se convierte Cristo? En el sustituto, el vicario, para que todo lo que hacemos para Dios lo hagamos en la actitud del Hijo. Ya no es traer toro, traer macho cabrío. Yo quiero leer con ustedes un pasaje
y con ese voy a terminar, en Hebreos capítulo 10. Que yo, entre todos los pasajes del Nuevo Testamento, considero ese pasaje de Hebreos 10 como un pasaje cumbre para un adorador verdadero, para entender la verdadera adoración. Hebreos capítulo 10. Verso 1 en adelante. Quiero que usted con paciencia y con mucha atención vaya leyendo conmigo. Verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecían o que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercaban. Note bien, sí, muchos sacrificios, pero dice que esos sacrificios nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercaban. Por esa razón, hago un paréntesis aquí, el adorador iba y entregaba el corderito, iba y entregaba la ofrenda y el sumo sacerdote o el sacerdote la presentaba. El adorador que iba, por el motivo que lo llevaba y entregaba a su víctima, se quedaba afuera y el sacerdote entraba. No entraban todos los adoradores, entraba el sacerdote. Eso era un mensaje claro. O sea, dice el Señor, estoy aplacado, pero no estoy agradado todavía. ¿Usted me entiende? Y eso es lo que vamos a ver. O sea, esas víctimas de toros, ovejitas, cabritos, palomas, aplacaban la ira, pero no complacían a Dios. Dígalo conmigo, aplacaban la ira, pero no complacían a Dios. Escúcheme bien esto, eso es importante entenderlo. No es lo mismo, oiga esto, que la ira de Dios sea aplacada y que Dios se agrade. Porque Dios puede dejar de mandar un juicio por un motivo, sin embargo no estar agradado. O sea, esto es mucho más que un ritual, es mucho más que buscar un beneficio, es mucho más que volver a impedir que Dios haga algo. Esto tiene que ver con comunión, con agradar, con relación, con comulgar. Seguimos en el 2. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Mire todo lo que era imposible hacer en esos ritos del antiguo pacto de la ley. O sea, usted lo entregaba, lo ofrendaba, pero seguía con la conciencia sucia. Eso es lo que dice. Sin embargo, verso 3, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, ¿quién entró? Entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Usted ve que lo que tanto le entregaron a Dios en realidad no era lo que Él quería. Vaya mirando, hermano. O sea, Él lo soportaba. Él se aplacaba, pero no era en realidad lo que Él quería. Usted se ha dado el caso que usted le ha dado un regalo a alguien y te dice, bueno, yo lo acepto, pero en realidad no es lo que yo quería. ¿Usted me entiende? Quedaban cortos, hermano. Abel descubrió eso. Abel sabía por el diseño. Abel adoró bien porque Abel se le reveló que a Dios hay que agradarlo con lo que Él quiere, con lo que a Él le gusta. No así Caín. Y eso se lo reveló el Espíritu del Hijo. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo.
holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Está hablando Jesús. Mira el verso número 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En Él. Entonces, para que una ofrenda verdaderamente ponga al Padre contento y le agrade, tiene que ser dada en el espíritu, en la actitud del Hijo. Diga: toda ofrenda, por más bonita que sea y por más lindo que suene, si está fuera del Hijo, es ilegítima. Entonces, vamos a ver, siga leyendo para que vea cómo el escritor a los Hebreos aterriza eso a la iglesia. Luego dice: todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos estén puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Él añade: de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré, pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. Así que, ahí viene, así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, entremos como quiera. Así dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Diga: un camino. El camino. No hay dos ni tres, es un solo camino. No es por cualquier camino, es por un solo camino. Cristo, el que Cristo abrió. Hay muchos que se han presentado como camino y hoy hasta se está poniendo en duda de que Jesucristo sea el único camino, porque no han entendido los estándares del Padre. Al que busca, trata de adorar a Dios por medio de otros caminos y no por medio de Jesús, no se le ha revelado el corazón del Padre. Por ese camino que Él abrió a través del velo, porque antes los adoradores se quedaban afuera, pero ahora todos podemos entrar. Camino nuevo, fresco, vivo, a través del velo, es decir, su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos ¿cómo? Con corazón. ¿Qué? ¿Qué te pide Dios? O sea, no me traiga más huella y que ya un corderito se entregó. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oiga, ahora, ¿qué es lo que se nos pide al acercarnos? ¿Cuál es el estándar entonces? Oiga, la actitud y el espíritu de Cristo. Ese es el Cordero, corazón limpio, sincero, limpia conciencia. Usted no se va a acercar confiando en sus propias obras. Usted no se va a acercar con amargura y resentimiento. Usted no se va a acercar con un corazón sucio. Usted ahora, conociendo el estándar, usted, antes de usted entregar una ofrenda, usted va a revisar su corazón. Como pastor. Y eso no es legalismo, no, eso es gracia. O no lo dice, los apóstoles hablan de cuando se va a adorar. ¿Qué dice Santiago? Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Siempre se apela al corazón. La queja de Dios con Israel fue que de labios me honra y su corazón está lejos. Entonces Cristo hizo posible que tú puedas acercarte con el corazón. Escribiré mis leyes en sus corazones. Voy a poner mi espíritu. ¿Para qué? Para que ellos sientan y sepan lo que me gusta, para que me den lo que me agrada.
Entonces hay que entrar, hay que adorar, somos adoradores. Hay que adorar con un corazón limpio, hay que adorar con un espíritu puro, hay que adorar con una conciencia limpia. No escondas pecado, confiésalo y apártate. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a recibir lo que tú le estás entregando, el estándar va a ser el Hijo. Y si no está el espíritu del Hijo, si no huele a Cristo, si no huele al Cordero, el Señor no lo va a aceptar. Perdóname, no lo va a aceptar. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios rechaza la ofrenda? Se nota el efecto. El mundo está como está, las sociedades están como están, aunque hay muchas iglesias en cada esquina y muchas cosas están viéndose, están pasando porque hay ofrendas que están siendo rechazadas. Hay ofrendas inmundas en el santuario. No todo huele a Cristo. Han sustituido el diseño, han pervertido el diseño. Una iglesia que no está enfocada en la naturaleza y la voluntad y el deseo del Dios al que adora, sino en ellos mismos, en sus objetivos. Se estructuran y se diseñan los cultos al gusto del hombre. Se predican los sermones a la carta, al gusto, como cuando usted va a un restaurante y le dan una carta y pide el menú que usted quiere. Las alabanzas se eligen de acuerdo al hombre, no de acuerdo al Espíritu Santo. Las oraciones, usted escucha las oraciones de la iglesia hoy y da pena el contenido de las oraciones. No es una iglesia que su mente, su corazón está enfocada en Dios y en el agrado de Dios. Están enfocados en otras cosas. Entonces, ¿cuál es el estándar? El Hijo. En Él está toda mi complacencia. Todo lo que me va a complacer está en Él. Entonces, la figura del Cordero en Hebreos 10, la ofrenda perfecta. En esa ofrenda somos nosotros aceptados, santificados, agradados al Padre. Diga, no es cumplir, no es ritual, es agradar. Conclusión. Para que una ofrenda agrade y sea acepta, tiene que despedir el aroma de Cristo. Por eso tiene que estar en Cristo. Tiene que haber nacido de nuevo en Cristo. Tiene que acercarse con el corazón de Cristo, humilde, sincero, sin arrogancia, sin amargura, sin resentimientos. Toda ofrenda que se presenta fuera de Cristo es ilegítima y es inaceptable ante Dios. Ninguna ofrenda, oiga esto, ninguna ofrenda puede oler bien si el ofrendante huele mal. ¿Me entiendes? Yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están nuestros corazones? Ustedes saben que adorar un culto no es un fin en sí mismo. Nosotros podemos salir dentro de unos minutos y bueno, fui, adoré, qué lindo el culto, qué bueno estuvo. Comimos el pan, bebimos el vino, cantamos. ¿Y qué? ¿Y después qué? No es un fin en sí mismo. Dios tiene que quedar agradado. Tú y yo debemos salir con un sentido comulgué. Comulgué. Él estuvo allí. Estuvimos juntos. Yo lo sentí, yo lo percibí. Yo tengo testimonio. El Espíritu me dio testimonio de la presencia. El ofrendante tiene que oler bien y su ofrenda también. Diga, yo y mi ofrenda somos una sola cosa en Cristo. Tú no eres alguien aparte de tu ofrenda. Tú y tu ofrenda son una sola cosa en Cristo. ¿Sabe? En mi canto subo yo también.
En mi danza subo yo también. Diga, yo y mi ofrenda debemos despedir la misma fragancia. Integral. Así fue Abel, por eso es excelencia. Entonces, toda ofrenda que no pasa el estándar es un atentado contra la gloria de Dios. Toda ofrenda que no pasa el estándar es un atentado contra la gloria de Dios. Porque el propósito de una ofrenda y de un ofrendante es que Dios se manifieste. Donde quiera que Dios acepte una ofrenda, hubo una manifestación de su gloria. Se va a notar en tu casa si Dios está aceptando tus ofrendas. Se va a notar en mi vida si Dios está aceptando mis ofrendas. Se va a notar en nuestra iglesia si Dios está aceptando nuestras ofrendas. Si huelen a Cristo. Pregunto, ¿está Dios dando testimonio de tu ofrenda? ¿Y tu ofrenda está dando buen testimonio de ti? Cosas para pensar. Esa era la fe de Abel. Luego vamos a ver el aspecto extensivo. Porque no por casualidad dijo Eva, en lugar de Abel me dio a Caín, me dio a Set. No a Caín, a Set. Porque cuando Dios diseña un altar y ese altar es conforme al diseño, nunca se queda vacío. Oremos. Padre, gracias. Porque hay principios, enseñanzas, revelaciones que tú tienes, como Pablo llamó las profundidades de Dios que el Espíritu nos trae, nos da para que nosotros podamos crecer, ser conscientes de quién eres, quiénes somos en ti y del Dios que adoramos. Haz que estas palabras transformen todo lo que en nuestras vidas necesite ser transformado para darte lo que te agrada, darte lo que es conforme a tu carácter, conforme a ti. El Hijo es el estándar porque el Hijo es la misma esencia de tu sustancia. Él es la manifestación misma de tu gloria. Nadie como el Hijo, y por eso en el Hijo, en tu gracia nos has aceptado y acepta lo que te damos. Por eso que sea más Cristo en nosotros y menos nosotros mismos. Danos su humildad, su actitud, su mansedumbre, su transparencia, su sinceridad. Danos la mansedumbre que lo caracterizó, la pureza de corazón que hay en el Hijo. Porque tú eres puro, eres santo, eres luz, eres bueno. Y toda ofrenda tiene que revelar lo que tú eres para poder ser aceptada. Tiene que haber bondad en una ofrenda. Tiene que haber, Padre, pureza, sinceridad, verdad, autenticidad. Porque la ofrenda para ser aceptada tiene que ser como tú. Por eso en el Hijo nos has sido aceptos. Nos has hecho aceptos en el amado. Porque en Él podemos alcanzar ser como tú. Ayúdanos a entenderlo y al acercarnos no concentrarnos en lo nuestro ni en nosotros, sino en ti, Padre. En ti, en lo que te agrada. Revélate aún más a tu pueblo. Restaura el culto, restaura tu iglesia. Hay mucha necesidad de que tú vuelvas a revelar tu diseño. Que esta palabra no sea una predicación más en nuestras vidas, Padre. Que nos lleve a la calidad de relación, a la calidad de acercamiento del Hijo, para que tú seas agradado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Padre. El ministerio del altar. Amén. Aleluya. Que el Señor haya tocado nuestros corazones a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Nos sigue hablando de la ofrenda que agrada al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra llamada estándar es la palabra justicia, que incluye todo lo que es Dios y su corazón. La verdad, la santidad, la rectitud, la integridad, la pureza. Todo es justicia. Amén. Vamos a cantar esta canción al Señor para darle la parte final de la ofrenda y nos vamos con corazones tocados y reflexivos y comprometidos. Vamos a levantar nuestras manos. Señor, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Él es el todo tuyo, Señor. Él es la misma imagen de tu sustancia, el resplandor de tu gloria. Todo lo que tú eres es Él, Señor. Por eso Él es Jehová Siqueno, Jehová nuestra justicia. Él es la justicia del universo, en el amplio sentido de la palabra justicia. Solo Él te satisface, Señor, plenamente. Él no solamente cumplió la ley, las letras de la ley. Él fue más allá del espíritu de la ley. Todo, Señor. Todo lo que es santidad, todo lo que es obediencia, todo lo que es integridad, todo lo que es justicia en el amplio sentido de la palabra. Eso es Jesús para nosotros, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque Él lo ilustra todo, Señor. Él no solamente lo llena todo, Él lo ilustra todo. Él es la palabra, Él es el camino, Él es la vida, Él es la justicia, Él es la santidad de Dios. Él es todo. Gracias. En Él desemboca todo. Él lo llena todo. Él lo resume todo. Él es la esencia misma del todo. Y tú eres el todo. Gracias. Enséñanos a adorar. Que esto sea más que un concepto hermoso y revelado, sino que en nuestra práctica, en todo lo que hagamos para ti, que nuestra adoración sea en justicia, que nuestro servicio sea en justicia, que nuestra manera de relacionarnos sea en justicia. Lo que tú revelas que es la justicia del reino, Señor. Gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares, Señor, y cuídanos, guárdanos en nosotros mismos. Guárdanos de tentación, de caída, de pecado, de deshonrarte sobre todo. Ayúdanos a vivir como es digno de ti, de acuerdo a lo que hemos recibido en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra, en tu pacto, en tu generosidad y en tu fidelidad. Salimos de aquí con tu bendición, iremos con tu bendición y permanecerá con nosotros tu bendición, porque nos has bendecido para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Y ahora vírese y dele un abrazo ahí a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.